5. Barroquejón. Gil dormía. Desde que comenzara el Parlamento de los Búhos había bostezado sin parar y ahora se había quedado dormida. No le gustó nada que la volvieran a despertar, y menos encontrarse tendida sobre tablas peladas en una especie de campanario polvoriento que estaba completamente oscuro, y casi completamente repleto de búhos. Menos todavía le gustó oír decir que debían partir para no sé dónde y aparentemente no para la cama sobre el lomo del búho. «Vamos, Paul, despabilate», escuchó la voz de Scrooge. «Después de todo, es una aventura». «Estoy harta de aventuras», repuso Gil, de mal humor. Sin embargo, accedió a encaramarse en el lomo de Plumaluz, y la despertó del todo por un rato la inesperada frialdad del aire cuando el ave salió volando con ella y se internó en la noche. La luna había desaparecido y no había estrellas. Detrás de ella, a lo lejos, podía divisar una sola ventana iluminada, en lo alto, sin duda, en una de las torres de Cair Paravel. La hizo añorar estar de regreso en ese delicioso dormitorio, cómodamente acostada, contemplando la luz del fuego en las murallas. Metió las manos bajo su capa y se la enrolló bien apretada. Fue muy extraño escuchar dos voces en medio de la oscuridad a poca distancia de ella. Scrooge y su búho conversaban. «Él no parece cansado», pensó Gil. No comprendía que él había vivido grandes aventuras en ese mundo antes y que el aire de Narnia le estaba devolviendo una fuerza que había adquirido cuando navegó a los mares del este con el rey Caspian. Gil tenía que pellizcarse para mantenerse despierta, pues sabía que si dormitaba en el lomo de Plumaluz era muy probable que pudiera caerse. Cuando finalmente los dos búhos terminaron su vuelo, se bajó entumecida de Plumaluz y se encontró sobre suelo liso. Soplaba un viento frío y parecía que estaban en un sitio sin árboles. «Tufu, Tufu», llamaba Plumaluz. «Despierta, Barroquejón, despierta. Se trata de un asunto del león». No hubo respuesta durante largo rato. De pronto, muy a lo lejos, apareció una luz débil que se fue acercando. Junto con ella llegó una voz. «Búhos a la vista», dijo. «¿Qué pasa? ¿Ha muerto el rey? ¿Ha desembarcado algún enemigo en Narnia? ¿Ha habido una inundación? ¿O dragones?». Cuando la luz se aproximó a ellos, resultó ser la de un gran farol. Gil podía ver muy poco de la persona que sostenía. Parecía ser puras piernas y brazos. Los búhos hablaban con él y le explicaban todo, pero ella estaba demasiado cansada para prestar atención. Trató de despertarse un poco cuando se dio cuenta de que los búhos se despedían de ella. Pero después no pudo recordar muy bien lo que pasó, excepto que tarde o temprano ella y Scrooge se inclinaron para entrar por una puerta baja y luego, gracias al cielo, se acostaban sobre algo blando y tibio y una voz decía: «Eso es lo mejor que podemos hacer. Se tenderán sobre algo frío y duro. Húmedo, además, no me extrañaría nada. No dormirán ni una pestañada, probablemente aunque no haya una tormenta de truenos o una inundación, o no se nos caiga uno como achofa encima, como he sabido que suele pasar. Tendremos que conformarnos». Pero Gil estaba profundamente dormida antes de que la voz se apagara. Cuando los niños despertaron tarde la mañana siguiente, se encontraron en un sitio oscuro, acostados en camas de paja, muy secos y abrigados. Una abertura triangular dejaba entrar la luz del día. «¿Dónde diablos estamos?», preguntó Gil. «En la choza de un renacuajo del pantano», replicó Eustaquio. «¿Un qué?». «Un renacuajo del pantano. No me preguntes qué es eso. Anoche no lo pude ver. Ahora me voy a levantar, vamos a verlo». «Qué asquerosa se siente una después de dormir con la misma ropa», murmuró Gil, incorporándose. «Y yo que estaba pensando en lo rico que era no tener que vestirse», dijo Eustaquio. «Ni lavarse tampoco, supongo», agregó Gil, desdeñosamente. Pero Scrooge ya se había levantado, con un gran bostezo, se había sacudido, y gateaba hacia afuera de la choza. Gil hizo lo mismo. El panorama que hallaron al salir era muy distinto al pedacito de Narnia que alcanzaron a ver el día anterior. Estaban en una extensa llanura lisa, recortada en innumerables islotes por innumerables canales de agua. Las islas estaban cubiertas de áspero pasto y rodeadas de cañas y juncos. A veces se veían macizos de juncos de una media hectárea de longitud. Nubes de pájaros se posaban en ellos y volvían a levantar el vuelo patos, agachadizas, avetoros, garzas. Diseminadas acá y allá podían verse muchas chozas semejantes a aquella donde pasaron la noche, pero todas a buena distancia unas de otras, porque los renacuajos del pantano son gente que ama la privacidad. Fuera de los del linde del bosque a varios kilómetros al suroeste, no había un solo árbol a la vista. Al este, el liso pantano se extendía hacia los bancos de arena en el horizonte y, por el sabor salado del viento que soplaba de ahí, podías deducir que en esa dirección estaba el mar. Al norte había unas lomas bajas de color pálido, como un bastión de roca. El resto era un monótono pantano. Debe ser un paraje deprimente en una tarde de lluvia. Pero en una mañana soleada, con una fresca brisa, y el aire lleno de gritos de pájaros, tenía algo agradable, puro y limpio en su soledad.
Los niños sintieron que se les levantaba el ánimo. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde se metió la cosa esa, digo yo? Refunfuñó Gil. El renacuajo del pantano, aclaró Scrooge, como si estuviera un poco orgulloso de saber la palabra. Espera, mira, esa debe ser él. Y entonces ambos lo vieron sentado dándoles la espalda. Estaba pescando a unos 40 metros de ellos. Al principio les había costado verlo, porque era casi del mismo color que el pantano y también porque estaba sentado sin moverse. Creo que será mejor ir a hablar con él, propuso Gil. Scrooge asintió. Los dos se sentían un poquito nerviosos. Cuando se le acercaron, la figura volvió la cabeza y les mostró una larga cara delgada, de mejillas hundidas, sin barba, con la boca herméticamente cerrada, y una nariz aguileña. Llevaba puesto un sombrero alto puntiagudo con una aguja con el ala chata y enormemente ancha. El pelo, si es que puede llamarse pelo, le colgaba encima de sus grandes orejas y era de color gris verdoso y cada mechón era más bien plano que redondo, lo que lo hacía asemejarse a minúsculos tallos. Su cara tenía una expresión solemne, su cutis era terroso, y podías darte cuenta de inmediato de que se tomaba la vida muy en serio. Buenos días, huéspedes, dijo. A pesar de que cuando digo buenos no quiero significar que no sea probable que se ponga a llover, o pueda nevar, o tronar, o que haya niebla. No me sorprendería si no han podido dormir nada. Claro que pudimos dormir, de veras, dijo Gil. Pasamos muy buena noche. Murmuró el renacuajo, moviendo la cabeza. Veo que saben buscarles el lado bueno a las dificultades. Eso es. Son muy bien educados, sí, señor. Han aprendido a poner buena cara a todo. Signo de interrogación abierta. ¿Nos podrías decir tu nombre, por favor? Pidió Scrooge. Me llamo Barroquejón. Pero no importa que se les olvide, se lo puedo volver a repetir. Los niños se sentaron junto a él, uno a cada lado. Ahora podían ver que sus piernas y brazos eran larguísimos, de modo que aunque su cuerpo no era más grande que él, de un enano, de pie se vería más alto que la mayoría de los hombres. Los dedos de sus manos estaban unidos por membranas como las de las ranas, al igual que sus pies descalzos que se balanceaban en el agua fangosa. Vestía ropas color tierra que le colgaban holgadamente. Estoy tratando de coger unas pocas anguilas para hacer un estofado de anguilas para la cena, dijo Barroquejón. Aunque no me sorprendería si no agarro ninguna. Y si lo logro, a ustedes no les van a gustar mucho. ¿Por qué no? Le preguntó Scrooge. Bueno, porque sería insensato que a ustedes les gustara nuestro tipo de comida. A pesar de que signo de interrogación abierta, no dudo de que le harán frente con valentía. De todas formas, mientras yo pesco, no sería nada de malo que ustedes dos trataran de prender el fuego. La leña está detrás de la choza. Es muy posible que esté mojada. Podrían encender el fuego dentro de la choza y entonces se nos llenarán los ojos de humo. O podrían prenderlo afuera, y entonces puede empezar a llover y se apagaría. Aquí tienen mi yesquero. Me figuro que no lo saben usar, ¿no es cierto? Pero Scrooge había aprendido ese tipo de cosas durante su última aventura. Los niños corrieron juntos de regreso a la choza, encontraron la leña que estaba perfectamente seca y lograron encender un fuego sin mayores dificultades. Después Scrooge se sentó a cuidar el fuego en tanto Gil iba a hacerse una especie de aseo no muy elegante en el canal más cercano. Enseguida ella cuidó el fuego y él se fue a lavar. Ambos se sintieron muchísimo más refrescados, pero con un hambre atroz. Al poco rato se les reunió el renacuajo. A pesar de sus expectativas de no pescar ninguna anguila, traía una docena o más, que ya había despellejado y limpiado. Puso una olla grande al fuego, echó más leña y encendió su pipa. Los renacuajos del pantano fuman un tipo de tabaco muy raro y muy pesado. Algunos dicen que lo mezclan con barro y los niños advirtieron que el humo de la pipa de Barroquejón casi no subía por los aires. Goteaba de la cazoleta de la pipa hasta el suelo y se arrastraba como una niebla. Era muy negro e hizo toser a Scrooge. A ver, dijo Barroquejón. Esas anguilas se demorarán una eternidad en cocerse, y uno de ustedes podría desmayarse de hambre antes de que estén listas. Conocí a una niñita, pero es mejor que no les cuente esa historia. Les podría bajar el ánimo, y eso es algo que yo no hago jamás. Entonces, para que no piensen en el hambre, podríamos hablar de nuestros planes. Sí, eso es, asintió Gil. ¿Puedes ayudarnos a encontrar al príncipe Rilian? El renacuajo chupó sus mejillas hasta dejarlas más hundidas de lo que hubieras podido imaginar. Bueno, no sé si ustedes lo llamarían ayuda, dijo. No sé si alguien puede ayudar exactamente. Es evidente que no tenemos muchas posibilidades de llegar muy lejos en un viaje al norte en esta época del año, con el invierno que se nos viene encima a toda prisa, y un invierno adelantado, por lo que parece. Pero no permitan que eso los descorazone. Es muy probable que, con los enemigos y las montañas y los ríos que habrá que cruzar, y con las veces que perderemos la ruta, y casi sin tener que comer, y con los pies adoloridos, apenas nos daremos cuenta del clima.
Y si no llegamos lo bastante lejos como para que logremos el éxito, puede que vayamos lo bastante lejos como para no volver tan rápido. Ambos niños advirtieron que dijo nosotros en vez de ustedes, y exclamaron al mismo tiempo. ¿Vas a venir con nosotros? Sí, claro que iré. Da lo mismo, ¿entiendes? No creo que volvamos a ver nunca más al rey de regreso en Narnia, ahora que ha zarpado hacia el extranjero, y tenía una tos espantosa cuando se fue. Y luego, tenemos a Trumpkin. Se está debilitando muy rápido. Y van a ver que habrá una mala cosecha después de este verano terriblemente seco. Y no me extrañaría que algún enemigo nos atacara. Acuérdense de mis palabras. ¿Y por dónde empezaremos? Preguntó Scrooge. Bueno, respondió el renacuajo del pantano muy lentamente. Todos los demás que fueron en busca del príncipe Rilian partieron de la misma fuente donde Lord Rilian vio a la llama. La mayoría fue hacia el norte. Y como nunca regresó a ninguno de ellos, no podemos saber exactamente cómo les fue. Nosotros tenemos que empezar por encontrar las ruinas de una ciudad de gigantes, dijo Gil. Así nos dijo Aslan. Tenemos que empezar por encontrarlas, ¿no? Preguntó Garroquejón. No podríamos partir por buscarlas, ¿verdad? Eso es lo que quise decir, por supuesto, repuso Gil. Y después cuando las hayamos encontrado. Sí, ¿cuándo? Exclamó Barroquejón, en tono burlón. Signo de interrogación abierta. ¿Nadie sabe dónde están? Preguntó Serub. Yo no sé que lo sepa nadie, respondió Barroquejón. Y no digo que yo no haya oído de esa ciudad en ruinas. No partirían de la fuente, entonces, tendrían que ir a través del páramo de Etins. Allí es donde está la ciudad en ruinas, si es que está en alguna parte. Pero yo he ido en esa dirección igual que mucha gente y nunca llegué a ninguna ruina, así es que no los engañaré. ¿Dónde está el páramo de Etins? Preguntó Scrooge. Mira hacia allá, al norte, contestó Barroquejón, señalando con su pipa. ¿Ves esos cerros y esos pequeños acantilados? Ese es el comienzo del páramo de Etins. Pero hay un río entre el páramo y nosotros, el río Sible. Sin puentes, por supuesto. Supongo que lo podremos vadear, a pesar de todo, dijo Scrooge. Bueno, ya lo han vadeado antes, admitió el renacuajo del pantano. Tal vez encontremos gente en el páramo de Etins que nos pueda indicar el camino, dijo Gil. Sí, tienes razón, vamos a encontrar gente, dijo Barroquejón. ¿Qué clase de personas viven allí? Preguntó ella. No me corresponde a mí decir que no sean buenos a su manera, contestó Barroquejón. Si a ustedes les gusta su estilo. Sí, pero, ¿qué son? Insistió Gil. Hay tantas criaturas raras en este país. Es decir, ¿son animales, o aves, o enanos, o qué? El renacuajo del pantano dejó escapar un largo silbido. Fiu. ¿No lo saben? Exclamó. Creí que los búhos ya se lo habían dicho. Son gigantes. Gil se estremeció de miedo. Nunca le gustaron los gigantes, ni siquiera en los libros, y una vez tuvo una pesadilla con uno. Al mirar la cara de Scrooge, que se había puesto verde, pensó para sí, apuesto a que este está más muerto de susto que yo. Y esta idea la hizo sentirse más valiente. Hace mucho tiempo, dijo Serub, en los días en que navegaba con el rey en el mar, Caspian me dijo que él les había dado una feroz paliza a esos gigantes en una guerra y los había obligado a rendirle homenaje. Es muy cierto, asintió Barroquejón. Claro que están en paz con nosotros. Mientras nos quedemos a nuestro lado del Sible no nos harán el menor daño, pero cruzando el río, de su lado, en el páramo, sin embargo, siempre hay una posibilidad. Si no nos acercamos a ninguno de ellos, y si ninguno de ellos olvida sus buenos modales, y si no nos ven, es muy probable que podamos llegar bastante lejos. Córtala, gritó Scrooge, perdiendo de repente los estribos apóstrofe como le sucede corrientemente a la gente cuando la asustan. No creo que todo esto sea ni la mitad de malo de lo que tú lo pintas, así como tampoco las camas de la choza eran duras ni la leña estaba mojada. Creo que Aslan jamás nos habría enviado aquí si hubiera tan pocas posibilidades como tú dices. Casi contaba con una airada respuesta del renacuajo, pero este se limitó a decir. Así me gusta, Scrooge. Así se habla. Ponle buena cara. Pero todos tendremos que contenernos y no perder la paciencia, teniendo en cuenta los momentos difíciles que deberemos enfrentar los tres juntos. Mira, no nos sirve de nada que riñamos. Por lo menos, que no empecemos tan luego. Sé que estas expediciones por lo general terminan, así, acuchillándose unos a otros antes del final del viaje. No me extrañaría nada. Pero cuanto más podamos evitarlo, entonces, si piensas que es tan imposible, interrumpió Scrooge, creo que será mejor que te quedes en tu casa. Paul y yo podemos seguir solos. ¿No es cierto, Paul? Cállate, Scrooge, y no seas imbécil, exclamó Gil, con impaciencia, aterrada ante la idea de que el renacuajo pudiera tomarle la palabra. No te desanimes, Paul, dijo Barroquejón. Iré con ustedes, por supuesto que sí. No pienso perderme una ocasión como esta, me va a hacer muy bien. Todos dicen, quiero decir,
Todos los otros renacuajos dicen que soy demasiado frívolo, que no tomo la vida suficientemente en serio. Lo han dicho una y mil veces. Barroquejón, dicen estás demasiado repleto de optimismo y entusiasmo y alegría. Tienes que aprender que la vida no es solo estofado de ranas y pastel de anguilas. Necesitas algo que te calme un poco. Te lo decimos por tu propio bien, Barroquejón. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, un asunto como este, un viaje al norte en pleno comienzo del invierno, en busca de un príncipe que probablemente no está allí, pasando por una ciudad en ruinas que nadie ha visto jamás, debe ser justo lo que me hace falta. Si algo así no hace sentar cabeza a un tipo, no sé qué lo hará. Y se sobaba sus enormes manos de rana, cornos si hablara de ir a una fiesta o a un circo. Y ahora agregó, veamos cómo van esas anguilas. Cuando estuvo lista la comida, resultó ser tan deliciosa que los niños se comieron 2 platos grandes cada uno. Al principio el renacuajo no podía creer que les gustaba de verdad y cuando tuvo que convencerse al verlos comer tanto, buscó una disculpa diciendo que era muy posible que les hiciera terriblemente mal. Lo que es alimento para los renacuajos podría ser veneno para los humanos, no me extrañaría nada, dijo. Después de la comida tomaron té, en tarros como habrás visto que lo toman los trabajadores en los caminos y Barroquejón se tomó sus buenos sorbos de una botella negra cuadrada, les ofreció un poco a los niños, pero a ellos les pareció muy repugnante. El resto del día transcurrió en los preparativos para salir muy temprano al día siguiente. Barroquejón, como era lejos el más grande, dijo que él llevaría 3 mantas y, envuelto adentro, un gran trozo de tocino. Gil tenía que llevar los restos de las anguilas, un pedazo de bizcocho y el yesquero. Scrooge debía llevar su propia capa y la de Gil cuando no quisieran usarlas. Scrooge, que había aprendido un poco a disparar cuando navegó hacia el este a las órdenes de Caspian, tenía el segundo arco de Barroquejón, y Barroquejón llevaba su mejor arco, a pesar de que decía que con vientos, arcos con las cuerdas húmedas y mala luz, y dedos congelados, había una posibilidad contragen de que alguno de ellos pudiera apuntarle a cualquier cosa. Tanto él como Scrooge llevaban sus espadas. Scrooge había traído la que le habían dejado en su dormitorio en Cair Parabel, pero Gil tuvo que contentarse con su cuchillo. Casi se armó una reyerta por este motivo, pero en cuanto principiaron a hacer unas fintas, el renacuajo se frotó las manos, diciendo: «Ja, ahí los tienes, tal como me lo imaginaba. Es lo que pasa comúnmente en estas aventuras». Esto hizo que ambos se quedaran tranquilos. Los 3 se fueron temprano a acostar, en la choza. Esta vez sí que los niños pasaron mala noche. Porque Barroquejón, después de decir más vale que traten de dormir algo, ustedes 2, y no es que yo crea que alguno de nosotros vaya a pegar un ojo esta noche, se quedó dormido al instante y se puso a roncar, con unos ronquidos tan fuertes y continuados que, cuando Gil al fin pudo dormirse, soñó toda la noche con taladros y cataratas, y que iba en un tren expreso atravesando miles de túneles. 6. Los agrestes yermos del norte. A la mañana siguiente, a eso de las 9, se podían divisar 3 siluetas solitarias que se abrían camino cruzando el Rible por bancos de arena y pasaderas. Era un río fragoso y de escasa profundidad, tanto que Gil no alcanzó a mojarse más arriba de las rodillas cuando atravesaron a la orilla norte. Unos 50 metros más adelante, el terreno subía hasta el principio del páramo, cortado a pique por todas partes y a menudo en medio de acantilados. «Supongo que eso es nuestra senda», dijo Scrooge, señalando a la izquierda y al oeste hacia el lugar donde un riachuelo bajaba del páramo por una garganta no muy profunda. Pero el renacuajo del pantano sacudió la cabeza. «Los gigantes viven ahí, en su mayoría, por el costado de esa garganta», dijo. «Podríamos decir que ese barranco es como una calle para ellos. Será mejor que vayamos derecho adelante, aunque sea un poquito empinado». Encontraron un sitio por donde pudieron trepar y en unos 10 minutos llegaban jadeantes a la cumbre. Contemplaron con añoranza el valle de Narnia que dejaban atrás, y luego volvieron su mirada al norte. Por lo que alcanzaban a ver, el vasto páramo solitario se extendía siempre en pendiente. A la izquierda el terreno era más rocoso. Gil pensó que debía ser el filo del barranco de los gigantes y no tuvo demasiado interés en mirar en esa dirección. Se pusieron en marcha. El suelo era bueno y liviano para caminar, y un pálido sol alumbraba el día invernal. A medida que se adentraban en el páramo, se acrecentaba la soledad, se podía escuchar el canto de las aves frías y, a veces, ver pasar un halcón. Cuando a media mañana hicieron un alto para descansar y beber en una pequeña hondonada al lado del arroyo, Gil ya empezaba a creer que iba a disfrutar de la aventura, después de todo, y se lo dijo a los demás. «Todavía no hemos tenido ninguna», replicó el renacuajo del pantano. Después de la primera detención, igual que las mañanas en el colegio luego del recreo, o los viajes por ferrocarril después de un cambio de trenes, las caminatas nunca continúan como eran antes. Al partir otra vez, Gil advirtió que el borde rocoso de la garganta se notaba más cercano, y las rocas eran menos chatas y más rectas que antes. En realidad,
Parecían torrecillas de roca. ¿Y qué formas tan divertidas tenían? Estoy convencida, pensó Gil, de que todos los cuentos sobre los gigantes deben signo de exclamación abierta venir de esas rocas divertidas. Si vienes por aquí cuando esté medio oscuro, podrás pensar fácilmente que esos montones de rocas son gigantes. Mira ese, por ejemplo. Hasta podrías imaginarte que el terrón de arriba es una cabeza. Sería un poco grande para el cuerpo, pero le vendría bastante bien a un gigante feo. Y ese tupido matorral supongo que en realidad es solo brezo y nidos de pájaros, podría pasar perfectamente por pelo y barbas. Y esas cosas que sobresalen a cada lado parecen verdaderas orejas. Son demasiado grandes, pero quizás los gigantes tienen orejas enormes, como los elefantes. Y, ¡ay, ay, ay!, se le heló la sangre. La cosa se había movido. Era verdaderamente un gigante. No podías equivocarte, Gil lo había visto dar vuelta la cabeza. Alcanzó a vislumbrar su inmensa cara estúpida, de mejillas mofletudas. Todas las cosas eran gigantes, no rocas. Habría unos 40 o 50, todos en una fila. Era evidente que estaban parados con sus pies pisando el fondo del barranco y sus codos afirmados en el borde, tal como cualquier flojo se apoyaría en una tapia alguna linda Mariana después del desayuno. Sigan derecho, susurró a Roquejón, que también los había visto. Y pase lo que pase, no corran. Vendrían detrás de nosotros en un segundo. Siguieron, por tanto, su camino fingiendo no haber visto a los gigantes. Fue como atravesar la puerta de entrada de una casa donde hay un perro feroz, solo que esto era 1000 veces peor. Había docenas y docenas de gigantes, no parecían enojados, ni tampoco cordiales, ni demostraban el más mínimo interés en nada. No había señas de que hubieran advertido la presencia de los viajeros. De pronto, juif, 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 un objeto pesado pasó como un rayo por el aire y, con gran estrépito, una enorme piedra suelta cayó a unos 20 pasos delante de ellos. Y enseguida izaf, otra cayó 20 pasos atrás. ¿Estarán apuntándonos a nosotros?, preguntó Scrooge. No respondió Barroquejón. Si así fuera, estaríamos mucho más a salvo. Están tratando de pegarle a ese montón de piedras allá a la derecha. No le pegarán, van a ver. Eso está sumamente fuera de peligro, son pésimos tiradores. Siempre juegan al tiro al blanco cuando las mañanas están despejadas. Casi el único juego que su inteligencia logra entender. Fueron momentos horribles. La fila de gigantes parecía interminable y no cesaban nunca de arrojar piedras, algunas de las cuales caían extremadamente cerca. Y dejando de lado el peligro real, el solo ver sus caras y oír sus voces bastaba para asustar a cualquiera. Gil trataba de no mirarlos. Al cabo de unos 25 minutos, aparentemente los gigantes tuvieron una disputa entre ellos. Esto puso fin al tiro al blanco, pero tampoco es muy agradable estar a corta distancia de antes peleando. Rabiaban y se insultaban unos a otros, usando largas palabras sin sentido, cada una de casi 20 sílabas. Echaban espumarajos por la boca y farfullaban y saltaban de furia, y cada salto remecía la tierra como si estallara una bomba. Se pegaban unos a otros en la cabeza con grandes y toscos martillos de piedra, pero sus cráneos eran tan duros que los martillos les rebotaban, y entonces el monstruo que había asestado el golpe dejaba caer su martillo y se ponía a aullar de dolor, porque le había herido los dedos. Pero era tan estúpido que hacía exactamente lo mismo al minuto siguiente. Y esto fue bueno a la larga, pues al cabo de una hora todos los gigantes estaban tan adoloridos que se sentaron y empezaron a llorar. Al sentarse, sus cabezas quedaron por debajo del filo de la garganta de modo que ya no los veías, pero aún después de haberse alejado como a una legua de distancia, Gil podía escucharlos aullando y lloriqueando y gimiendo como gigantescos niños recién nacidos. Aquella noche acamparon en el desolado páramo, y Barroquejón enseñó a los niños cómo sacar el mejor partido posible a sus mantas durmiendo espalda con espalda. Las espaldas mantienen a cada uno bien abrigado y entonces puedes ponerte las dos mantas encima. Pero así todo hacía mucho frío, y el suelo era duro y estaba lleno de terrones. El renacuajo del pantano les dijo que se sentirían mucho más cómodos con solo imaginar el intenso frío que había más adelante, hacia el norte, pero esta idea no los reanimó en lo más mínimo. Viajaron muchos días por el páramo de Etins, racionando el tocino y viviendo principalmente de las aves del lugar que cazaban Eustaquio y el renacuajo y que no eran, ciertamente, aves que hablan. Gil sentía cierta envidia de Eustaquio, porque sabía cazar, él había aprendido durante su viaje con el rey Caspian. Había incontables arroyos en el páramo, de manera que jamás les faltó el agua. Gil pensaba que, en las novelas, cuando la gente vive de lo que caza, nunca te hablan de lo demoroso, hediondo y sucio que es desplumar y limpiar aves muertas y lo helado que te quedan los dedos. Pero lo más importante fue que casi no se encontraron con gigantes. Uno de ellos los vio, pero lo único que hizo fue reírse a carcajadas y partir luego, muy desconcertado, a hacer sus cosas. Más o menos al 10º día llegaron a un sitio donde el paisaje cambiaba bruscamente.
Se hallaban en el extremo norte del páramo y hacia abajo se veía una larga y empinada cuesta que conducía a una región diferente y más lúgubre. Al fondo de la ladera se veían los acantilados, más lejos, una comarca de altas montañas, oscuros precipicios, valles pedregosos, barrancos tan profundos y estrechos que no dejaban ver en su interior, y ríos que fluían de gargantas donde resonaban distintos ecos para hundirse luego lentamente en las negras profundidades. De más está decir que fue Barroquejón el que señaló una salpicadura de nieve en las laderas más apartadas. Pero habrá más al norte de esas cuestas, no me extrañaría nada, agregó. Tardaron algún tiempo en llegar al pie de la ladera y, una vez allí, desde la cumbre de los acantilados contemplaron el río que corría bajo de oeste a este, cercado por un muro de precipicios a ambos lados. Era verde y sin sol, lleno de rápidos y cataratas. Su rugir hacía temblar la tierra, aún hasta el lugar donde ellos estaban. Lo único bueno de todo esto, dijo Barroquejón, es que si nos rompemos la crisma bajando al precipicio, nos libraremos de ahogarnos en el río. Signo de interrogación abierta. ¿Qué te parece eso?, dijo Scrooge de repente, señalando río arriba a la izquierda. Entonces todos miraron y vieron lo último que hubiesen esperado: un puente. ¿Y qué puente, además? Inmenso, de un solo arco que cruzaba el barranco de una cumbre del acantilado a la otra, y el centro de aquel arco sobrepasaba a tal altura a las cumbres de los acantilados como la distancia que hay de la cúpula de San Pablo a la calle. Pero, si debe ser un puente de gigantes, exclamó Gil. O el de algún brujo, es más probable, dijo Barroquejón. Debemos estar a la espera de cualquier hechicería en un lugar como este. Yo creo que es una trampa, creo que se convertirá en niebla y se esfumará justo cuando estemos en la mitad del puente. Eres un aguafiestas insoportable, explotó Serub. ¿Por qué diablos no puede ser un puente de verdad? Signo de interrogación abierta. ¿Crees que alguno de esos gigantes que hemos visto sería capaz de construir algo así?, dijo Barroquejón. Pero, ¿no lo podrían haber construido otros gigantes?, preguntó Gil. Quiero decir, gigantes que hayan vivido cientos de años atrás, y que hubieran sido lejos más inteligentes que los de ahora. Ese puente podría haber sido construido por los mismos que edificaron la ciudad gigante que andamos buscando. Y eso significaría que vamos por buen camino, el antiguo puente que conduce a la antigua ciudad. Esa es una idea realmente genial, dijo Scrooge. Tiene que ser así. Vamos. De modo que se volvieron y se encaminaron hacia el puente. Y al llegar a él pudieron comprobar que parecía ser perfectamente sólido. Los bloques de piedras eran tan grandes como los que hay en Stonehenge y deben haber sido tallados por buenos canteros hace mucho tiempo, a pesar de que ahora estaban resquebrajados y desmoronados. La balaustrada había estado aparentemente cubierta de magníficas esculturas y aún quedaban algunos vestigios enmohecidas caras y figuras de gigantes, de minotauros, calamares, cempiés, y de dioses terribles. Barroquejón seguía sin confiar en el puente, pero consintió en cruzarlo con los niños. Largo y pesado fue el ascenso hasta el centro del arco. En muchos sitios las enormes piedras se habían desprendido abriendo horribles boquetes por donde podías mirar hacia abajo, al río espumoso que corría a miles de metros allá al fondo. Vieron pasar un águila volando a sus pies. Y mientras más alto subían, más helado se sentía el aire, y el viento soplaba de tal manera que apenas se podían mantener de pie. Parecía que el puente retemblaba. Cuando alcanzaron la cumbre y pudieron mirar hacia abajo, hacia la otra pendiente del puente, descubrieron lo que parecían ser los restos de un antiguo camino gigantesco que se extendía ante ellos en medio de las montañas. Faltaban numerosas piedras en sus aceras y, entre las que quedaban, crecían vastos tramos de pasto. Y cabalgando hacia ellos por aquella antigua senda, venían dos personas del tamaño normal de un ser humano adulto. Sigan. Vamos a su encuentro, dijo Barroquejón. Es más que probable que cualquiera persona que encontremos en un lugar como este sea un enemigo, pero no dejemos que crea que le tenemos miedo. Cuando recién bajaban del término del puente al pasto, los dos desconocidos ya estaban muy cerca. Uno era un caballero con toda su armadura puesta y la visera bajada. Tanto su armadura como su caballo eran negros, su escudo no tenía ningún emblema, ni llevaba pendones su lanza. La otra persona era una dama que montaba un caballo blanco, un caballo tan hermoso que te daban ganas de besar su nariz y darle un terrón de azúcar. Pero la dama, que montaba la inglesa y vestía una larga y ondulante túnica de un verde deslumbrante, era más hermosa aún. Buenos días, con acento agudo oías, viajeros, gritó con una voz tan dulce como el canto más dulce de las aves, prolongando sus síes en forma deliciosa. Ustedes deben ser jóvenes peregrinos para andar caminando por este áspero yermo. Puede ser, señora, respondió Barroquejón, muy fríamente, manteniéndose alerta. Estamos buscando las ruinas de la ciudad de los gigantes, dijo Gil. Signo de interrogación abierta. ¿La ciudad en ruinas?, repitió la dama. Buscan un lugar bastante extraño. ¿Y qué harán si lo encuentran? Tenemos que, comenzó a decir Gil,
Pero Barroquejón la interrumpió. Perdóneme, señora. Pero no la conocernos a usted ni a su amigo, un tipo callado, ¿no es así? Y usted no nos conoce a nosotros. Y preferimos no discutir nuestros asuntos con desconocidos, si no le importa. Parece que pronto tendremos un poco de lluvia, ¿no cree? La dama se rió la risa más armoniosa y musical que te puedas imaginar. Caramba, niños, dijo, llevan un viejo guía bastante sabio y solemne. No pienso mal de él porque quiera guardar sus secretos, pero yo seré generosa con los míos. He escuchado a menudo nombrar la gigantesca ciudad en ruinas, pero nunca he encontrado quien me indique cómo se va hasta allá. Este camino lleva a la villa y castillo de Arfan, donde habitan los gigantes amables. Son tan pacíficos, educados, prudentes y corteses como aquellos del páramo de Tin. Son tontos, crueles, salvajes y capaces de todas las bestialidades. Y en Arfan puede que les den o no les den noticias sobre la ciudad en ruinas, pero sin duda hallarán ahí buen alojamiento y alegres anfitriones. Yo les aconsejaría que pasen con ellos el invierno o, por lo menos, que se queden algunos días para descansar y recuperar fuerzas. Tendrán baños de vapor, lechos blandos y mucha alegría, y en la mesa, asados y guisos y dulces y licores fuertes 4 veces al día. ¡Qué salvaje!, exclamó Scrooge, eso sí que me gusta. Imagínense, dormir otra vez en una cama. Sí, y darse un baño caliente, dijo Gil. ¿Crees que nos invitarán a que nos quedemos? Porque como no los conocemos, díganles solamente, contestó la dama, que ella, la de la túnica verde, les manda con ustedes sus saludos, y que les envía 2 hermosos niños del sur para el banquete de otoño. Oh, gracias, muchísimas gracias, dijeron Gil y Scrooge. Pero tengan cuidado, advirtió la dama. Cualquiera sea el día en que lleguen a Arfan, tengan cuidado de no ir a golpear su puerta demasiado tarde. Pues ellos cierran sus puertas unas pocas horas después de mediodía, y es costumbre en el castillo no abrir a nadie una vez que han echado el cerrojo, aunque golpeen con todas sus fuerzas. Los niños le agradecieron nuevamente, con ojos radiantes, y la dama les hizo señas con la mano. El renacuajo se quitó su sombrero puntiagudo e hizo una reverencia, muy teso. Luego el silencioso caballero y la dama condujeron sus caballos al paso, subiendo la pendiente del puente con gran estrépito de cascos. «Vaya», exclamó Barroquejón. «Daría cualquier cosa por saber de dónde viene ella y a dónde va. No es la clase de persona que esperarías encontrar en las soledades del país de los gigantes, ¿no es así? Apostaría a que trama algo malo». Signo de exclamación abierta. «Tonterías», exclamó Scrooge. «A mí me pareció simplemente súper. Y sueño con comida caliente y dormitorios calefaccionados. Ojalá Arfan no esté muy lejos». «Yo igual», dijo Gil. «¿Y no es cierto que el vestido de ella era de morirse? ¿Y ese caballo?». «A pesar de todo», dijo Barroquejón, «me gustaría que supiéramos un poquito más acerca de ella». «Yo iba a preguntarle todo», dijo Gil. «Pero, ¿cómo preguntarle algo si tú no quisiste decir nada de nosotros?». «Sí», asintió Scrooge. «¿Y por qué te portaste tan tieso y tan antipático? ¿No te gustaron ellos?». Signo de interrogación abierta. «¿Ellos?», preguntó el renacuajo. «¿Quiénes son ellos?». «Yo solo vi a uno». Signo de interrogación abierta. «¿No viste al caballero?», preguntó Gil. «Yo solo vi una armadura», repuso Barroquejón. «¿Por qué no hablaba?». «Supongo que será tímido», replicó Gil. «O a lo mejor lo único que quiere hacer es mirarla a ella y escuchar su adorable voz. Yo haría lo mismo si fuera él, te aseguro». «Me pregunto», dijo Barroquejón, «qué verías en realidad si levantaras la visera de ese casco y miraras dentro». «¿Hasta cuándo?», gritó Scrooge. «Piensa en la forma de la armadura. ¿Qué otra cosa podría haber dentro si no es un hombre?». «¿Por qué no un esqueleto?», sugirió el renacuajo de pantano, con su humor macabro. O quizás agregó como una idea tardía, absolutamente nada. Es decir, nada ustedes pudieran ver. Alguien invisible. «Realmente, Barroquejón», dijo Gil, sintiendo un escalofrío, «tienes unas ideas horribles». «¿De dónde las sacas?». «Al diablo sus ideas», exclamó Scrooge. «Siempre está esperando lo peor, y siempre se equivoca. Pensemos más bien en esos gigantes amables y vámonos a Arfan lo antes posible». Qué ganas de saber si queda muy lejos. Y entonces estuvieron a punto de iniciar la primera de esas peleas que Barroquejón había pronosticado. No es que Gil y Scrooge no hayan estado antes amargando golpes e insultándose muchas veces, pero este fue el primer desacuerdo verdaderamente serio. Barroquejón no quería por ningún motivo que fueran a Arfan. Decía que no sabía qué significaba para un gigante ser amable y que, de todos modos, nada decían las señales de Aslan acerca de alojarse con gigantes, amables o lo que sea. Los niños, por su parte, hartos de viento y lluvia, y a veces escuálidas asadas en fogatas campamento, y de dormir en tierra dura y helada, estaban absolutamente resueltos a visitar a los gigantes amables. Al final, Barroquejón consintió en ir, pero solo bajo una condición.
Los otros dos debían prometer seriamente que, a menos que él se lo permitiera, no dirían a los gigantes amables que venían de Narnia o que estaban buscando al príncipe Rilian. Los niños lo prometieron y prosiguieron su marcha. Después de la conversación con la dama, las cosas empeoraron por dos motivos. En primer lugar, el paraje era cada vez más inhóspito. El camino los llevaba por interminables valles estrechos donde un cruel viento norte les daba constantemente en la cara. No encontraron de qué echar mano para encender un fuego, ni tampoco ninguna pequeña hondonada que sirviera para acampar, como en el páramo. Y el suelo era pura piedra, y te hacía doler los pies todo el día, y por la noche te dolía el cuerpo entero. En segundo lugar, fuera lo que la dama pretendió al hablarles de Erfan, el efecto real que hizo en los niños fue malo. No pensaban más que en camas y baños y comidas calientes y en lo delicioso que iba a ser estar bajo techo. Ya no hablaban más de Aslan, ni siquiera del príncipe perdido. Y Gil abandonó su costumbre de recitar las señales cada noche y cada mañana. Al principio se decía que estaba demasiado cansada, pero pronto se olvidó de todo. Y aunque podrías suponer que la idea de pasarlo bien en Erfan los alegraría, en realidad los hizo compadecerse y los volvió más gruñones y rabiosos entre ellos y contra Barroquejón. Por fin una tarde llegaron a un sitio donde la garganta por la que viajaban se ensanchaba y oscuros bosques de abetos se alzaban a ambos lados. Miraron más adelante y vieron que ya habían atravesado las montañas. Ante ellos se abría una desolada llanura rocosa, más allá, otras lejanas montañas coronadas de nieve. Pero entre ellos y aquellas lejanas montañas se elevaba una colina de baja altura, de cumbre irregular y plana. «Miren, miren», gritó Gil, señalando algo al otro lado de la llanura. Y ahí, en la casi oscuridad del anochecer, más allá de la plana colina, todos vieron luces. Luces. No luz de luna, ni fuegos, sino una familiar y alegre hilera de ventanas iluminadas. Si nunca has estado en la soledad de un desierto, día y noche, durante semanas, difícilmente podrás comprender lo que ellos sintieron. «Alfang», gritaron Scrooge y Gil, con voces excitadas y alegres. «Alfang», repitió Barroquejón, con voz monótona y sombría. Pero agregó: «Hola. Gansos salvajes». En un segundo sacó el arco que traía colgado en su hombro, y derribó 2 buenos gansos gordos. Era demasiado tarde ya para pensar en llegar a Alfang ese día. Pero comieron comida caliente y tuvieron una fogata, y empezaron la noche mucho más abrigados de lo que habían estado por más de una semana. Cuando se apagó el fuego, la noche se hizo glacialmente helada, y al despertar a la mañana siguiente, sus mantas estaban tiesas de escarcha. «No importa», dijo Gil, paseando en el suelo. «Baño caliente esta noche». 7. La colina de las fanjas extrañas. No se puede negar que el día estaba horrible. Arriba un cielo sin sol, tapado de nubes cargadas de nieve a sus pies, una escarcha negra, y por todos lados soplaba un viento que parecía iba a arrancarte la piel. Cuando bajaron a la llanura se encontraron con que esa parte del antiguo camino estaba en un estado mucho más ruinoso que todo lo que ya habían recorrido. Se vieron obligados a andar con gran tiento por entre guijarros, y encima de enormes piedras quebradas y a través de escombros duro camino para pies adoloridos. Y, por muy cansados que se sintieran, hacía demasiado frío para detenerse. A eso de las 10 comenzaron a caer perezosamente los primeros diminutos copos de nieve y se fueron acumulando en el brazo de Gil. 10 minutos más tarde caían mucho más tupido. En 20 minutos el suelo estaba ya notoriamente blanco. Y al cabo de media hora una buena y pertinaz tormenta de nieve, que tenía aspecto de querer durar todo el día, les azotaba la cara impidiéndoles ver claro. Para poder entender lo que pasó después, no debes olvidar lo poco que veían. A medida que se acercaban a la pequeña colina que los separaba del lugar donde la tarde anterior habían aparecido las ventanas iluminadas, perdían la visión general del panorama. Ya solo se trataba de lograr ver unos pocos pasos adelante, e incluso para eso debías entrecerrar los ojos. De más está decir que no hablaban ni una palabra. Al llegar al pie de la colina vislumbraron algo que podría ser rocas a ambos lados, rocas medio cuadradas si las mirabas con atención, pero nadie lo hizo. A todos preocupaba más el peñasco que frente a ellos les cerraba el paso. Tendría 1,5 metros de alto, más o menos. El renacuajo del pantano con sus piernas largas, no tuvo dificultad para saltar encima, y luego ayudó a los demás a subir. Fue un ascenso desagradable y húmedo para ellos, no así para él, porque ahora el peñasco estaba cubierto de nieve. Después de una difícil subida Gil se cayó una vez de unos 100 metros por terreno muy áspero. Llegaron ante un segundo peñasco. En total había 4, a intervalos sumamente irregulares. Mientras avanzaban con gran esfuerzo hacia el cuarto peñasco, ya no les cupo la menor duda de que habían llegado a la cima de esa plana colina. Hasta ese momento la ladera les había servido de reparo. Acá, tuvieron que soportar toda la furia del viento. Pues la cima de la colina, por extraño que parezca, era tan plana como la veían a la distancia una gran meseta chata, indefensa a los embates de la tormenta.
En varias partes la nieve apenas alcanzaba a acumularse, ya que el viento la barría constantemente del suelo, formaba capas y nubes, y las arrojaba a la cara de los viajeros. Alrededor de sus pies jugueteaban pequeños remolinos de nieve, como habrás visto a veces sobre el hielo. Y, en verdad, en muchos lugares la superficie era casi tan tersa como el hielo. Pero, para empeorar las cosas, estaba atravesada y entrecruzada por curiosos terraplenes o acequias, que algunas veces la cortaban en cuadrados y rectángulos. Y, por supuesto, había que subir por todos ellos. Su altura variaba entre 50 centímetros y 1,5 metros y tenían cerca de un par de metros de ancho. Al norte de cada terraplén la nieve ya se había apilado en grandes cúmulos, y cada vez que subías, al bajar te caías en un montón de nieve y te empapabas. Abriéndose camino con el capuchón subido y la cabeza gacha y las entumecidas manos metidas debajo de su capa, Gil lograba entrever otras cosas raras en esa horrible meseta, unas cosas a su derecha vagamente semejantes a chimeneas de fábrica, y a su izquierda un profundo precipicio, más recto de lo que debe ser un precipicio. Pero no le interesaba para nada y no pensó más en ellos. En lo único que pensaba era en sus manos heladas, nariz y mentón y orejas y en los baños y camas calientes de Arfan. De repente patinó, resbaló más de 1 metro y, para su gran espanto, se encontró deslizándose dentro de una oscura y estrecha grieta que parecía haber surgido en ese instante ante ella. Medio segundo más tarde llegó al fondo. Parecía que estaba en una especie de zanja o surco, de no más de 1 metro de ancho. Y aunque desconcertada por la caída, lo primero que advirtió fue el alivio de estar libre del viento, pues las paredes de la zanja se elevaban muy por encima de su cabeza. La siguiente cosa que advirtió fue, naturalmente, las caras ansiosas de Screw y de Barroquejón mirándola desde el borde. Signo de interrogación abierta. ¿Estás herida, Paul?, gritó Serub. Las 2 piernas quebradas, no me extrañaría nada, gritó Barroquejón. Gil se puso de pie y les explicó que estaba bien, pero que tendrían que ayudarla a subir. Signo de interrogación abierta. ¿En qué caíste?, preguntó Scrub. En una especie de zanja, o podría ser también una especie de callejón hundido o algo así, contestó Gil. Es muy recto. Sí, claro que sí, exclamó Scrub, y va derecho al norte. ¿No será una especie de camino? Si así fuera, allá abajo nos libraríamos de este viento infernal. ¿Hay mucha nieve al fondo? Casi nada. Me imagino que se amontona toda arriba. Signo de interrogación abierta. ¿Qué hay más adelante? Espérate medio segundo, voy a ir a ver, respondió Gil. Se levantó y anduvo algunos pasos por la zanja, pero antes de que se alejara mucho, ésta doblaba bruscamente a la derecha. Dio a gritos esta información a los demás. Signo de interrogación abierta. ¿Qué hay a la vuelta de esa esquina?, preguntó Scrub. Pero daba la casualidad que Gil tenía la misma sensación respecto a pasadizos retorcidos y lugares oscuros bajo tierra, o aunque fuera solo un poco bajo tierra, que Scrub respecto de los bordes de los precipicios. No tenía la menor intención de ir solo hasta ese recodo, más aún después de escuchar a Barroquejón advertirle a voz en grito. Ten cuidado, Paul, esta es justo la clase de lugar que podría desembocar en la cueva de un dragón. Y en un país de gigantes, debe haber lombrices gigantes y escarabajos. Gigantes. No creo que esto siga mucho más hacia alguna parte, dijo Gil, regresando apresuradamente. Lo que es yo, igual voy a ir a darle una mirada, dijo Scrub. ¿Qué quieres decir con no mucho más a alguna parte? Me gustaría saber. Así es que se sentó en la orilla de la zanja. Estaban todos demasiado mojados como para preocuparse por mojarse un poco más y se dejó caer adentro. Empujó a Gil al pasar y, aunque no dijo nada, ella tuvo la certeza de que se había dado cuenta de que estaba muerta de miedo. Lo siguió muy de cerca, pero cuidándose de no pasar adelante de él. Sin embargo, la exploración resultó muy decepcionante. Doblaron a mano derecha y anduvieron unos cuantos pasos. Ahí había que elegir entre 2 caminos: seguir en línea recta, o torcer bruscamente a la derecha. No vale la pena, dijo Scrub, dando una rápida mirada a la vuelta a mano derecha, esa dirección nos llevaría de regreso al sur. Siguió el camino recto, pero otra vez, a los pocos pasos, se encontraron con una segunda curva a la derecha. Pero esta vez no había otro camino que escoger, pues la zanja por donde iban llegaba aquí a un callejón sin salida. Inútil, gruñó Scrub. Gil no perdió ni un minuto en darse la vuelta y encabezar el regreso. Cuando volvieron al sitio donde Gil había caído, el renacuajo no tuvo, gracias a sus brazos largos, ninguna dificultad para subirlos. Pero fue espantoso estar, afuera en la cima otra vez. Abajo, en esas estrechas rendijas de las zanjas, sus orejas habían principiado casi a descongelarse, habían podido ver con claridad y respirar fácilmente y oír lo que decía el otro sin necesidad de gritar. Era absolutamente atroz volver a ese frío aplastante. Y les pareció un poco demasiado que Barroquejón eligiera ese momento para decir. Signo de interrogación abierta. ¿Estás segura todavía de esas señales, Paul? ¿Cuál deberíamos buscar ahora? Oh, déjame en paz.
A la porra las señales, exclamó Paul. Algo sobre alguien que mencionaba el nombre de Aslan, pero no pienso ponerme a recitarlas aquí. Como ves, ella llevaba mal el orden. Y era porque había dejado de repetir las señales por las noches. Aún se las sabía, si se tomaba la molestia de pensar, pero ya no se sabía la lección al dedillo, como para estar segura de recitarlas de un tirón en el orden correcto, de inmediato y sin pensar. La pregunta de Barroquejón la irritó, porque para sus adentros estaba enojada consigo misma por no saberse la lección del león tan bien como pensaba que debería saberla. Fue esta molestia, además del sufrimiento de sentir tanto frío y cansancio, lo que la hizo decir a la porra las señales. A lo mejor no quería decir eso. Oh, esa es la que sigue, ¿no es cierto?, dijo Barroquejón. Ahora ya no sé si tienes razón. Se te mezclaron todas, no me extrañaría nada. Me parece que valdría la pena pararnos a echar un vistazo a esta colina, a este lugar aplanado en que estamos. Se han fiado, por la flauta, exclamó Scrooge. ¿Es el momento para ponernos a admirar el paisaje? Por amor de Dios, vámonos ya. Miren, 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 gritó Gil y señaló con el dedo. Todos se dieron vuelta, y vieron a lo lejos hacia el norte, y bastante más en alto que la meseta en que se hallaban, había aparecido una hilera de luces. Esta vez se notaba con mayor claridad que realmente eran ventanas que cuando los viajeros las habían visto la noche anterior, pequeñas ventanitas, que te hacían pensar con deleite en dormitorios, y ventanas más grandes que te hacían pensar en montañas y un fuego crepitando en la chimenea y sopa caliente o jugosos solomillos humeando en la mesa. «Alfán», exclamó Serub. «Todo está muy bien», dijo Barroquejón, «pero lo que yo iba a decir era que...». «Cállate», dijo Gil con actitud. «No podemos perder un momento. Acuérdense de que la dama dijo que cerraban la puerta muy temprano. Tenemos que llegar a tiempo. Tenemos que llegar. Nos moriremos si no nos dejan entrar en una noche como esta». «Bueno, no es exactamente de noche todavía», comentó Barroquejón, «pero los niños dijeron vamos, y empezaron a avanzar a tropezones por la resbaladiza meseta lo más rápido que sus piernas lo permitían. El renacuajo los siguió, hablando todavía, pero ahora que de nuevo tenían que caminar contra el viento, los niños no hubieran podido escucharlo, aunque hubiesen querido. Y no querían. Iban imaginando baños y camas y bebidas calientes, y la idea de llegar demasiado tarde a Arfang y de que no los dejaran entrar se les hacía insoportable. A pesar de su apresuramiento, tardaron largo rato en atravesar la cima achatada de aquel cerro. Y aún después de haberla cruzado, todavía quedaban algunos peñascos por bajar al otro lado. Pero finalmente llegaron abajo y pudieron ver cómo era Arfang. Se erguía sobre un alto risco y, a pesar de las numerosas torres, parecía más bien una casa inmensa que un castillo. Era evidente que los gigantes amables no temían ningún ataque. En el muro exterior había ventanas que llegaban casi hasta el suelo, algo que nadie permitiría en una verdadera fortaleza. Incluso había curiosas puertecitas aquí y allá, de modo que era sumamente fácil entrar y salir del castillo sin atravesar el patio. Este detalle les levantó el ánimo a Gil y a Scrooge, pues hacía que el lugar fuese más acogedor y menos imponente. Al principio lo alto y escarpado del risco los atemorizó, pero muy pronto advirtieron que había una senda más fácil para subir a la izquierda y que el camino terminaba ahí. Después del viaje que ya habían hecho, el ascenso fue terrible y Gil casi se dio por vencida. Scrooge y Barroquejón tuvieron que ayudarla en los últimos 100 metros, pero por fin llegaron a la puerta del castillo. La reja de gruesos barrotes estaba subida y la puerta abierta. Por muy cansado que estés, necesitas coraje para subir a pie hasta la puerta principal de la casa de un gigante. A pesar de todas sus anteriores advertencias contra Arfang, fue Barroquejón quien demostró más valor. A paso firme, ahora dijo. No demuestren miedo, pase lo que pase. Hemos hecho la cosa más tonta del mundo viniendo a este lugar, pero ya que estamos aquí, tendremos que enfrentarlo con toda valentía. Con estas palabras avanzó a grandes zancadas hasta la puerta de entrada, se paró bajo el arco donde el eco ayudaría a su voz y llamó lo más fuerte que pudo. Signo de exclamación abierta. Oiga. Portero. Huéspedes que buscan alojamiento. Y mientras esperaba que sucediera algo, se sacó el sombrero y sacudió la pesada masa de nieve que se había juntado en su ancha ala. Oye, susurró Scrooge a Gil. Puede que sea un aguafiestas, pero tiene muchas agallas y desplante. Se abrió una puerta, dejando escapar un delicioso resplandor de lumbre, y apareció el portero. Gil se mordió los labios para no gritar. No era un gigante tremendamente enorme, es decir, era bastante más alto que un manzano, pero nunca tan alto como un poste telegráfico. Su pelo era rojo y erizado, vestía un jubón de cuero con láminas de metal pegadas por todos lados, que hacía las veces de una cota de malla. Sus rodillas estaban desnudas realmente muy peludas y usaba unas cosas como polainas sobre las piernas. Se inclinó y miró a Barroquejón con ojos desorbitados. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué clase de criatura dices que eres? Preguntó. Gil habló.
haciendo de tripas corazón. Disculpe, dijo. La dama de la túnica verde saluda al rey de los gigantes amables, y nos envía a nosotros, 2 niños del sur y a este renacuajo del pantano cuyo nombre es Barroquejón a su banquete de otoño. Si les parece conveniente, por supuesto, añadió. Ajá, respondió el portero. Esa es una historia enteramente diferente. Entren, pequeños, entren. Es mejor que pasen a la portería, mientras mando el recado a su majestad. Miró a los niños con curiosidad. Caras azules, dijo. No sabía que eran de ese color. A mí me da lo mismo. Pero creo que se parecen mucho uno al otro. A los escarabajos les gustan los escarabajos, dicen. Nuestras caras están azules solo por el frío, explicó Lil. No son realmente de ese color. Entonces, entren y caliéntense. Entren, chiquillos, dijo el portero. Los niños lo siguieron hasta la portería. Y aunque fue terrible oír cómo esa enorme puerta se cerraba ruidosamente tras ellos, lo olvidaron en cuanto vieron lo que habían estado deseando desde la cena de la noche anterior: un fuego. ¿Y qué fuego? Parecía que en él ardían 4 o 5 árboles enteros, y hacía tal calor que tenían que permanecer a una buena distancia. Pero los 3 se dejaron caer pesadamente en el piso de ladrillos lo más cerca que podían soportar a causa del calor, exhalando grandes suspiros de alivio. Oye, jovencito, dijo el portero a otro gigante que había estado sentado al fondo de la habitación con la mirada fija en los visitantes hasta que pareció que se le iban a salir los ojos de la cara. Corre a la casa con este mensaje. Y le repitió lo que Gil le había dicho. El gigante más joven, después de una última mirada y una gran risotada, salió de la sala. ¿Y tú, Aranía?, dijo el portero a Barroquejón, parece que necesitas animarte un poco. Sacó una botella negra muy similar a la del Barroquejón, pero unas 20 veces más grande. A ver, dijo el portero. No te puedo dar una copa, porque te ahogarías. Déjame ver. Este salero es justo lo que necesitamos. Es mejor que no hables de esto en la casa. La platería seguirá llegando acá, y no es culpa mía. No era un salero como los nuestros, sino más angosto y más vertical, y sirvió muy bien como copa para Barroquejón cuando el gigante lo puso en el suelo a su lado. Los niños suponían que Barroquejón lo rechazaría por lo mucho que desconfiaba de los gigantes amables. Pero dijo entre dientes. Es tarde ya para estar pensando en tomar precauciones ahora que estamos dentro con la puerta cerrada detrás de nosotros. Luego olió el licor. Huele bien, dijo. Pero esa no es ninguna prueba. Mejor asegurarse, y tomó un trago. Tiene bastante buen gusto también. Pero puede que sea solo al primer sorbo. A ver qué tal está. Se tomó un trago más largo. Ah. Pero, ¿será siempre igual? Y tomó otro. Debe tener algo asqueroso al fondo. No me extrañaría nada, dijo, y terminó de bebérselo. Se relamió y advirtió a los niños. Esta será una prueba, ya verán. Si me enrollo como un ovillo, o reviento, o me transformo en lagarto, o algo así, entonces sabrán que no deben aceptar nada que les ofrezcan. Pero el gigante, que estaba a demasiada altura como para escuchar lo que había dicho Barroquejón en voz baja, se puso a reír a carcajadas diciendo. Pero, ranilla, si eres todo un hombre. Mira cómo se lo zampó. Hombre no, renacuajo del pantano, replicó Barroquejón, con la lengua un tanto enredada. Rana tampoco, renacuajo del pantano. En ese momento se abrió la puerta a sus espaldas y el gigante joven entró diciendo. Deben ir de inmediato a la sala del trono. Los niños se pusieron de pie, pero Barroquejón se quedó sentado. Renacuajo del pantano. Renacuajo del pantano, decía. Un muy respetable renacuajo del pantano. Respeto, renacuajo. Muéstrales el camino, jovencito, dijo el gigante portero. Y más vale que lleves en brazos a la ranilla. Se tomó unos tragos de más. No me pasa nada, dijo Barroquejón. No soy rana. No me pasa rana. Soy un respeto petacuajo. Pero el joven gigante ya lo había cogido por la cintura y hacía señas a los niños de que lo siguieran. Y cruzaron el patio de esa manera tan poco decorosa. Barroquejón, sujeto en el puño del gigante, pataleando apenas en el aire, parecía una verdadera rana. Pero tuvieron poco tiempo para darse cuenta de esto, pues muy pronto cruzaron el gran portal del castillo principal. Ambos sentían latir sus corazones más rápido que de costumbre y, después de corretear a través de numerosos pasillos trotando para ponerse al paso del gigante, se encontraron parpadeando ante la luz en un enorme salón donde brillaban muchas lámparas y un fuego crepitaba en la chimenea, reflejándose en el dorado del techo y las cornisas. Había más gigantes de lo que los niños podían contar y permanecían de pie a su derecha y a su izquierda, todos vestidos con ropajes suntuosos, y sentadas sobre 2 tronos al fondo del salón, 2 descomunales figuras que aparentemente eran el rey y la reina. Se detuvieron a unos 20 pasos de los tronos.
Scrooge y Gil intentaron torpemente hacer una reverencia. A las niñas no les enseñan a hacer reverencias en el colegio experimental, y el joven gigante puso con sumo cuidado a Barroquejón en el suelo, donde se desplomó, quedando en una especie de postura sentada. Con sus miembros tan largos, a decir verdad, se parecía extraordinariamente a una voluminosa araña. 8. La casa de Erfan. Vamos, Paul, a ti te toca, susurró Scrooge. Gil se dio cuenta de que tenía la boca tan seca que no podía pronunciar ni una palabra. Hizo señas, furiosa, a Scrooge, pensando para sí que jamás la perdonaría, ni tampoco a Barroquejón. Scrooge se mojó los labios y le gritó para arriba al rey gigante. Con tu permiso, señor, la dama de la túnica verde te saluda por nuestro intermedio, y dice que seguramente te gustaría tenernos para tu banquete de otoño. El rey gigante y la reina gigante se miraron, asintieron, y sonrieron de un modo que a Gil no le gustó mucho. Le gustó más el rey que la reina. Tenía una barba elegante y rizada y nariz aguileña y recta, y era bastante buen mozo, como gigante. La reina era espantosamente gorda y tenía doble barba y la cara gorda y empolvada, lo que no es muy agradable la mayoría de las veces y, claro está, es mucho peor cuando es 10 veces más grande. De pronto el rey sacó la lengua y se lamió los labios. Cualquiera puede hacer eso, pero su lengua era tan sumamente grande y roja, y la sacó en forma tan inesperada, que Gil se llevó un buen susto. Signo de exclamación abierta. ¡Oh, qué niños tan buenos!, dijo la reina. Tal vez sea ella la más simpática. Después de todo, pensó Gil. Sí, es cierto, dijo el rey, unos niños excelentes. Bienvenidos a nuestra corte. Denme sus manos. Él alargó su enorme mano derecha, muy limpia y con cualquier cantidad de anillos en los dedos, pero con unas horribles uñas puntiagudas. Era demasiado grande para estrechar las manos que los niños, por turno, levantaban hacia él, pero pudo estrechar sus brazos. ¿Y qué es eso?, preguntó el rey, señalando a Barroquejón. Respeto, petacuajo, dijo Barroquejón. ¡Ay! Chilló la reina, tapándose casi hasta los tobillos con sus faldas. ¡Qué cosa más horrorosa! Y está viva. No le hará nada, señora, de veras, no le hará nada, dijo Scrooge, con impaciencia. Le va a gustar mucho cuando lo conozca mejor, estoy seguro. Espero que no pierdan su interés por Gil y en el resto del libro si les digo que en ese instante se puso a llorar. Había muchas razones para excusarla. Sus pies y manos y orejas y nariz empezaban recién a descongelarse, su ropa chorreaba de nieve derretida, casi no había comido o bebido ese día, y le dolían tanto las piernas que sintió que no sería capaz de mantenerse en pie mucho tiempo más. Sin embargo, en ese momento fue lo mejor que pudo haber hecho, pues la reina dijo: «Ya, la pobrecita. Milord, hacemos mal en tener a nuestros huéspedes de pie. Rápido, uno de ustedes. Llévenselos. Denles comida y vino y un baño. Consuelen a la niñita. Denle caramelos, denle muñecas, denle medicinas, denle todo lo que se les ocurra, leche caliente y confites y alcarabeas y canciones de cuna y juguetes. No llores, niñita, o no servirás para nada cuando empiece el banquete de otoño». Gil estaba indignada, igual que lo estaríamos tú y yo, al oír mencionar juguetes y muñecas, y aunque los caramelos y los confites eran muy ricos en su especie, ella esperaba ardientemente que le dieran algo más sustancioso. El estúpido discurso de la reina produjo, sin embargo, excelentes resultados, ya que unos gigantescos camareros cogieron de inmediato a Barroquejón y a Scrooge, y una gigantesca dama de honor a Gil y los llevaron a sus dormitorios. La habitación de Gil era casi del tamaño de una iglesia, y habría tenido un aspecto muy solemne si no hubiese sido por el fuego que ardía estrepitosamente en la chimenea y por la espesa alfombra carmesí que cubría el piso. Y aquí comenzaron a sucederle cosas deliciosas. Se la entregaron a la vieja niñera de la reina, que era, desde el punto de vista de un gigante, una anciana pequeña casi doblada en dos por la edad, y desde el punto de vista humano, una gigante lo suficientemente baja como para moverse en una habitación de tamaño normal sin golpearse la cabeza contra el techo. Era muy competente, aunque Gil hubiera preferido que no chasqueara constantemente la lengua ni dijera cosas tales como, arriba, primor, y ahí está mi palomita y nos vamos a portar muy bien, mi querida. Llenó un gigantesco baño de pies con agua caliente y ayudó a Gil a meterse dentro. Si sabes nadar, y Gil sabía, una bañera gigante es algo exquisito. Y las toallas gigantes, aunque un poquito ásperas y toscas, también son exquisitas, porque miden metros y metros. Lo cierto es que no necesitas secarte, basta con envolverte en una frente al fuego y a divertirle. Y cuando terminó, la vistieron con ropa limpia, fresca, tibia, prendas elegantísimas y un poco demasiado grandes para ella, pero que evidentemente estaban hechas para humanos y no para gigantes. Supongo que estarán acostumbrados a gente de nuestro tamaño, si esa mujer de la túnica verde viene siempre para acá, pensó Gil. Pronto pudo comprobar que estaba en lo cierto,
porque frente a ella colocaron una mesa y una silla de la altura apropiada para un humano adulto de tamaño normal, y los cuchillos y tenedores y cucharas eran también del porte adecuado. Fue maravilloso poder sentarse, sintiéndose por fin abrigada y limpia. Aún estaba descalza y era una delicia pasear a pie pelado por la gigantesca alfombra. Se hundía hasta más arriba de los tobillos, y eso era lo preciso para sus pies adoloridos. La comida, que supongo deberemos llamar cena, aunque era ya cerca de la hora del té, consistió en sopa de pollo y puerros, y pavo asado, y budín, y castañas tostadas, y toda la fruta que quisieras comer. Lo único molesto era la niñera que entraba y salía, y cada vez que entraba traía un juguete gigantesco, una muñeca inmensa, más grande que la propia Gil, un caballo de madera sobre ruedas, casi del tamaño de un elefante, un tambor que parecía un gasómetro chico y un cordero de lana. Eran juguetes ordinarios, cosas muy mal hechas, pintados con colores brillantes, y Gil no soportaba ni verlos. Le dijo miles de veces a la niñera que no los quería, pero la niñera respondía: «Vamos, eso sí que no. Vas a ver que los vas a querer cuando hayas descansado un poco, ya verás». Je. Y ahora, a la camita. ¡Qué preciosura! La cama no era una cama de gigantes, sino solo una gran cama de columnas, como las que puedes haber visto en algún hotel anticuado, y se veía más chica en aquella enorme habitación. Estaba feliz de poder dormir en esa cama. «¿Está nevando todavía, mi fiera?», preguntó, soñolienta. «No, ahora está lloviendo», Palomita, respondió la giganta. «La lluvia lavará toda esa nieve sucia. Mi niñita preciosa podrá salir a jugar mañana». Y arropó a Gil y le dio las buenas noches. No he visto nada más desagradable que una giganta te dé un beso. Gil pensó lo mismo, pero se durmió a los 5 minutos. La lluvia cayó sin parar toda esa tarde y toda la noche, azotando las ventanas del castillo. Gil no oyó nada, pues durmió profundamente hasta después de la hora de la cena y pasada la medianoche. Y entonces llegó la hora más silenciosa de la noche y solo los ratones se movían en la casa de los gigantes. A esa hora Gil tuvo un sueño. Le pareció despertar en la misma habitación y vio el fuego, que se estaba apagando, débil y rojo, y a la luz del fuego, el gran caballo de madera. Y el caballo vino por su propia voluntad, rodando por la alfombra, y se paró a la cabecera de su cama. Y ahora ya no era más un caballo sino un león tan grande como el caballo. Y después ya no era un león de juguete sino un león de verdad. El león real, tal como lo había visto en la montaña, más allá del fin del mundo. Y la habitación se llenó de un aroma a todas las cosas fragantes que existen. Pero Gil tenía alguna preocupación en su mente, aunque no podía saber qué era, y las lágrimas le corrían por la cara y mojaban la almohada. El león le dijo que repitiera las señales, y entonces se dio cuenta de que las había olvidado todas, y una gran sensación de horror se apoderó de ella. Y Aslan la tomó en sus fauces, podía sentir sus labios y su respiración, pero no sus dientes, y la llevó hasta la ventana y la hizo mirar hacia afuera. La luna brillaba en todo su esplendor, y escrito en grandes letras a través del mundo o del cielo, no sabía bien cuál se leían las palabras debajo de mí. Después, el sueño se desvaneció, y cuando despertó a la mañana siguiente, bastante tarde, no se acordaba ni siquiera de haber soñado. Ya estaba levantada y vestida y terminando su desayuno frente al fuego cuando la niñera abrió la puerta y le dijo: «Aquí vienen los amiguitos de mi preciosura a jugar con ella». Entraron Scrooge y el renacuajo del pantano. Signo de exclamación abierta. «Hola». «Buenos días», saludó Gil. «Qué cosa tan divertida. Creo que he dormido cerca de 15 horas. Me siento mejor. ¿Y ustedes?» «Yo sí», contestó Scrooge, «pero, Barroquejón dice que le duele la cabeza». «Ahora. Tu ventana tiene un asiento. Si nos subimos ahí podremos mirar para afuera». Se subieron inmediatamente, y a la primera mirada Gil exclamó: «Signo de exclamación abierta. ¡Ay, qué espanto más grande!». Brillaba el sol, y aparte de algunos copos, la lluvia había barrido completamente la nieve. Debajo de ellos, extendida como un mapa, se veía la plana cumbre de la colina a la que habían subido con tanta dificultad ayer en la tarde. Viéndola desde el castillo, no cabía duda alguna de que esas eran las ruinas de una gigantesca ciudad. Era lisa, como podía comprobar Gil ahora, porque todavía estaba casi enteramente pavimentada, aunque el pavimento se había quebrado en algunos sitios. Los terraplenes que se entrecruzaban eran todo lo que quedaba de las murallas de altísimos edificios que debieron ser alguna vez los palacios y los templos de los gigantes. Un pedazo de muro de unos 150 metros se mantenía aún en pie. Era eso lo que ella confundió con un acantilado. Lo que le había parecido ser chimeneas de fábricas eran en realidad enormes columnas cortadas a alturas desiguales. Sus fragmentos se esparcían a sus pies como derribados árboles de monstruosa piedra. Los peñascos por donde tuvieron que bajar en la ladera norte de la colina, y seguramente también los otros peñascos por donde tuvieron que trepar en la ladera sur, eran los restos de peldaños de gigantescas escaleras. Y para colmo, en el centro del empedrado,
En letras grandes y negras, se leían las palabras debajo de mí. Los tres viajeros se miraron unos a otros con desaliento, y, dando un corto silbido, Scrooge dijo lo que todos estaban pensando. Fallamos la primera y la segunda de las señales. Y en ese instante, Gil recordó claramente el sueño de la noche anterior. Yo tengo la culpa, dijo desesperada. Yo había dejado de repetir las señales por las noches. Si hubiera pensado en ellas me habría dado cuenta de que esta era la ciudad, aún en medio de toda esa nevazón. Peor yo, dijo Barroquejón, porque yo sí la vi, o casi. Pensé que se asemejaba extraordinariamente a una ciudad en ruinas. Tú eres el único que no tiene la culpa, intervino Scrooge. Tú trataste de detenernos. Pero no traté bastante, repuso el renacuajo del pantano. Y no tenía por qué tratar. Debía haberlo hecho. Como si no pudiera pararlos a los dos con una sola mano. La verdad es, dijo Scrooge, que estábamos tan requete ansiosos por llegar a este lugar que no nos preocupamos de ninguna otra cosa, yo por lo menos. Desde que nos encontramos con aquella mujer con el caballero que no hablaba, no hemos pensado en nada más. Casi nos olvidamos del príncipe William. No me extrañaría, comentó Barroquejón, que fuese eso exactamente lo que ella pretendía. Lo que no logro entender bien, dijo Gil, es cómo no vimos las letras. ¿O habrán aparecido anoche? ¿Las habrá puesto Aslan ahí durante la noche? Tuve un sueño tan raro. Y se lo contó, estúpida. Estalló Scrooge. Claro que las vimos. Nos metimos dentro de la inscripción. ¿No lo ves? Nos metimos en la letra de D. Esa fue la zanja en que te caíste. Caminamos a lo largo del trazo de la y directo al norte, doblarnos a la derecha por la vertical, dimos otra vuelta a la derecha, en la mitad del trazo, y luego fuimos hasta arriba, hacia el rincón a mano izquierda o si prefieres a la esquina noreste de la letra, y regresamos. ¡Qué idiotas más grandes! Dio un feroz puntapié a la ventana, y continuó, así es que es inútil, Paul. Sé lo que estás pensando, pues yo pienso lo mismo. Pensabas qué maravilloso habría sido que Aslan no hubiera puesto las instrucciones en las piedras de la ciudad en ruinas hasta después de que hubiéramos pasado por ahí. Entonces habría sido culpa suya y no de nosotros. Te habría gustado, ¿no es cierto? No. Hay que confesarlo. Nos dieron solo 4 señales y ya hemos fallado con las 3 primeras. Querrás decir que yo he fallado, dijo Gil. Es la pura verdad. He echado a perder todo, desde que me trajiste aquí. Sin embargo, aunque estoy súper arrepentida y todo eso, sin embargo, ¿cuáles son las instrucciones? Debajo de mí no quiere decir nada. Pero sí que quiere decir algo, dijo Barroquejón. Quiere decir que tenemos que buscar al príncipe debajo de esa ciudad. Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo? Preguntó Gil. Ahí está el problema, respondió Barroquejón, frotándose sus grandes manos de rana. ¿Cómo hacerlo ahora? Sin duda que cuando estuvimos en la ciudad en ruinas, si hubiésemos tenido nuestros pensamientos puestos en nuestra tarea, se nos habría mostrado cómo. Habríamos encontrado una puertecita, o una cueva, o un túnel, o alguien que nos ayudara. Hasta podría haber sido uno, nunca sabe, el mismo Aslan. Habríamos descendido bajo esas piedras del pavimento de una u otra manera. Las instrucciones de Aslan son siempre correctas, sin excepciones. Pero cómo hacerlo ahora, esa es otra cosa. Bueno, supongo que lo único que podemos hacer es volver allá, dijo Gil. Fácil, ¿no es cierto? Dijo Barroquejón. Para empezar, podemos tratar de abrir esa puerta. Todos miraron la puerta y vieron que ninguno podía alcanzar siquiera la manilla, y que lo más probable era que nadie podría hacerla girar si es que la alcanzaban. ¿Ustedes creen que no nos dejarán salir si se lo pedimos? Preguntó Gil. Nadie lo dijo, pero todos pensaron, ¿y si no nos dejan? No era una idea muy agradable. Barroquejón se oponía resueltamente a cualquier insinuación de contar a los gigantes sus verdaderos objetivos y pedirles simplemente que los dejaran partir, y por supuesto que los niños no podían decir nada sin su permiso, porque se lo habían prometido. Y los tres estaban absolutamente seguros de que no había ninguna posibilidad de escapar del castillo por la noche. Una vez dentro de sus cuartos con las puertas cerradas, estarían prisioneros hasta la mañana. Podían, claro está, pedir que les dejaran las puertas abiertas, pero eso podría despertar sospechas. Nuestra única oportunidad, dijo Scrooge, es tratar de escabullirnos de día. ¿No habrá una hora en la tarde en que los gigantes duerman? ¿Y si entráramos sigilosamente a la cocina, no habrá ahí una puerta trasera abierta? Yo casi no lo llamaría una oportunidad, dijo el renacuajo del pantano. Pero parece que es la única que tendremos. En realidad, el plan de Scrooge no era tan imposible como podrías pensar. Si quieres salir de una casa sin que te vean, en cierta forma es mejor hacerlo a media tarde que en la mitad de la noche. Es más posible que las puertas y ventanas estén abiertas, y si te cogen, puedes simular que no pretendías alejarte mucho y que no tenías ningún plan en especial. Es bien difícil que gigantes o adultos te lo crean si te encuentran saltando por una ventana del dormitorio a la 1 de la mañana. Tenemos que hacerlos,
Bajar su guardia, dijo Scrooge. Hay que convencerlos de que nos encanta estar aquí y que esperamos con ansias su banquete de otoño. Es mañana en la noche, informó Barroquejón. Así se lo oí decir a uno de ellos. Ya entiendo, terció Gil. Debemos fingir estar súper entusiasmados con el banquete, y hacer muchas preguntas. Ellos nos creen unos perfectos niñitos chicos. De todos modos, lo que hará más fáciles las cosas. Alegres, dijo Barroquejón con un hondo suspiro. Así tenemos que estar, alegres. Como si no tuviéramos ni el menor problema. Muy contentos. Ustedes dos, jovencitos, me he dado cuenta de que no siempre están muy animados. Mírenme a mí, hagan lo que yo hago. Voy a estar alegre. Así hizo una mueca horrible. Y Traviesa hizo una tristísima pirueta. Ya van a aprender, si se fijan bien en mí. Miren, ellos ya creen que yo soy un tipo gracioso. Quizás ustedes pensaron anoche que yo estaba un poquitito mareado, pero les aseguro que todo era, bueno, casi todo, fingido. Tuve la idea de que podría ser útil, de alguna manera. Cuando más tarde los niños contaron sus aventuras, nunca estuvieron seguros de que esta última afirmación fuera estrictamente verdadera, pero tenían la certeza de que Barroquejón creía que era la verdad cuando lo dijo. De acuerdo. Alegres es la orden, dijo Scrooge. Y ahora, si pudiéramos conseguir que alguien nos abra esta puerta. Mientras jugueteamos y nos hacemos los alegres, tenemos que averiguar todo lo que podamos sobre este castillo. Por suerte, en ese mismo momento se abrió la puerta y la niñera gigante entró muy agitada, diciendo: A ver, mis amorcitos, ¿quieren ir a ver al rey y a toda la corte preparándose para la cacería? Un espectáculo tan hermoso. Sin perder un segundo corrieron dejándola atrás y bajaron por la primera escalera que encontraron. El ruido de los perros de caza y de los cuernos y las voces de los gigantes los guiaron y en pocos minutos llegaron al patio. Todos los gigantes estaban a pie, pues no hay caballos gigantes en esa parte del mundo, y los gigantes van de cacería a pie, como cuando uno va a cazar liebres en Inglaterra. También los sabuesos eran de tamaño normal. Cuando vio que no había caballos, Gil sintió al principio una tremenda desilusión, pues estaba convencida de que la gorda reina jamás seguiría a los perros a pie, y no podrían hacer nada estando ella en la casa todo el día. Pero luego vio a la reina en una especie de litera que llevaban 6 jóvenes gigantes sobre sus hombros. La vieja y tonta criatura estaba ataviada enteramente de verde y llevaba un cuerno colgando a su lado. Se habían reunido 20 o 30 gigantes, incluido el rey, listos para la cacería. Hablaban y reían tan fuerte que te dejaban sordo, y allá abajo, cerca de donde se hallaba Gil, muchos meneos de cola, ladridos e inquietos y babosos hocicos y narices de perros que se te metían entre las manos. Barroquejón iba justo a adoptar una actitud que él creía alegre y retozona que hubiera echado todo a perder si alguien se hubiese dado cuenta, cuando Gil, con su sonrisa infantil más atractiva, corrió hasta la litera de la reina y le gritó: No, por favor. No te vas, ¿verdad? ¿Vas a volver? Sí, mi querida, contestó la reina. Volveré esta noche. ¡Qué bueno! ¡Qué fantástico!, exclamó Gil. Y nosotros podremos ir al banquete mañana en la noche, ¿no es cierto? Esperamos con ansias que llegue mañana en la noche. Nos encanta estar aquí. Mientras ustedes están fuera, ¿podríamos recorrer todo el castillo y ver todo lo que hay? Por favor, di que sí. La reina, por supuesto, que dijo que sí, pero la risa de todos los cortesanos,